Este pensamiento de el cielo y la tierra aparece en el libro de Génesis cuando literalmente estamos viendo cómo ellos funcionan como testigos de la obra de la creación. Luego nosotros lo vemos en el libro de Deuteronomio, donde a través de Moisés el Eterno convoca el cielo y la tierra como testigos. Sin embargo, hay otra literatura que nos presenta el cielo y la tierra como un abismo, como un espacio que nos aleja de Dios y que aleja a Dios de nosotros. Entonces entra en función los templos y la topografía en el antiguo Medio Oriente tenía un significado místico, religioso y mitológico, y representaba también templos. Así que no todas las montañas, pero había unas montañas que les rodeaba las leyendas, los mitos, etcétera, y esas montañas se consideraban como templos o escaleras o conectores místicos donde la deidad o las deidades descendían del cielo, no tocaban la tierra, pero entonces era lo más cercano que ellos podían estar. Los hombres, la raza humana, podía acercarse hasta cierto nivel cerca del templo y los sacerdotes dentro, y ocurría entonces esta mediación. Sin embargo, algo que estamos viendo en el Dios de Israel, aunque vemos estas estructuras de mediadores como los sacerdotes, los templos, etcétera, vemos por encima de todo el anhelo y el deseo del Dios de Israel de literalmente habitar entre su pueblo. Así que lo que tenemos que pensar es cómo entonces Él reconcilia este abismo entre el cielo y la tierra. Claro, otro día hablaremos que a través de Yeshua, el Eterno lo hizo para todos nosotros los que creemos. Sin embargo, estudiar las montañas dentro de la geografía de las escrituras con simbología y significado religioso del antiguo Medio Oriente nos da a nosotros una idea general de cómo las personas veían montes y lo que significaba ese monte. Ahora imagínate los hebreos viendo un monte donde está la voz de Dios, Moisés está subiendo, el Eterno está descendiendo. O el Eterno se quedó en el cielo y subió Moisés. Vamos a hablar un ratito acerca de qué es lo que realmente ocurrió. Si fue que el Eterno estaba en el cielo y Moisés subió al cielo, ¿dónde él? O el Eterno descendió al monte, o descendió cerca y no tocó el monte, o tocó sí el monte. Porque hay tantas opiniones. Vamos a entrar aquí en la escritura y vamos a comparar lo que dice Éxodo y lo que dice Deuteronomio y vamos a ver qué podemos descubrir. Además de un principio extraordinario que nos va a ayudar a nosotros en nuestra relación íntima con el Dios que quiere habitar entre nosotros. Comencemos la parashá Mishpatim, la montaña sagrada.
Este año en la Parashá Mishpatim estaremos hablando de la montaña sagrada, el concepto de la montaña cósmica en el antiguo Medio Oriente y el estatus temporero de santidad del monte Sinaí, que, dicho sea de paso, cositas bien interesantes que nosotros debemos de aprender o estar conscientes de ella. El monte se menciona así, Sinaí, en contraste con en Éxodo, en contraste con Deuteronomio, que lo menciona como Horeb, pero se entiende que es el mismo monte definitivamente. Vamos a orar y dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. La Torah se encuentra en Éxodo capítulo 21, la Haftará en Jeremías 33 y 34 y el del Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Vamos a encontrar textos paralelos en Mateo 5, 38, 48, 42 y en Mateo capítulo 17 del 1 al 11. Vamos a orar, dándole gracias al Eterno por la bendición de su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Baruch et Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah, Elolam Baed. Baruch et Adonai Elohim melech haolam, Asher baharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et Torato, Baruch et Adonai noten a Torah. Amén. Ok, como dije al principio en la introducción, vemos que en Éxodo y en Deuteronomio se está describiendo y hay una narrativa describiendo la entrega de los 10 mandamientos. Ahora bien, los que estudian y se dan cuenta de que no todas las partes de la Biblia te va a hablar de todos los mismos detalles que aparecen. Por ejemplo, los evangelios, vamos a ver que cubren detalles de la resurrección y donde Marco no habla Lucas, etcétera. Y Juan ya es un asunto aparte. Pero es como si fuera la ley de perspectiva en la narrativa. Hay algunos que presentan unos detalles y otros que lo omiten, pero presentan otros detalles. Y eso aparentemente es lo que está ocurriendo aquí. Así que usted puede, si usted quiere estudiar 2 lugares en la Biblia donde aparece la entrega de los 10 mandamientos, aquí están. El decálogo, o las 10 palabras o dichos, aparece por primera vez en Éxodo como los mandamientos del Dios de Israel en el monte Sinaí. Y entonces se presentan de nuevo en Deuteronomio como los mandamientos que Dios pronunció a los israelitas directamente por el monte Horeb. Pero es el mismo monte. Y que Moisés repite ahora como si fuera una ratificación de convenio a sus descendientes, o sea, la generación que nació en el desierto, en las llanuras de Moab, justo antes de entrar en la tierra prometida. Así que los 10 mandamientos están escritos o codificados y aparecen en estos 2 lugares. Éxodo 20 del 2 al 17 y Deuteronomio 5 del 6 al 21. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra por el mismo dedo de Dios. Éxodo 31, 18 así lo cita. Después de que la nación de Israel fuera liberada de la esclavitud en Egipto. Ahora, este evento, la mayoría de los eruditos, de los estudiosos, ubican este evento de entrega de la Torah entre el año 1600 y 1300 antes de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo nos recuerda que necesitamos esta ley, que es importante, importantísimo, es el fundamento de toda nuestra relación con Dios, para entender qué es pecado. Ahora, ¿te acuerdas antes, o por lo menos los que son de mi edad y generación, en el pentecostalismo, por ejemplo, si una mujer se recortaba era pecado? Entonces, pero en otra iglesia te permitían recortarte por hasta cierto nivel. En otras podías recogerte el pelo y no recortarte. En otras no podías recogerte y tenías que dejarlo suelto. En otras, el pelo que le caía a la mujer en la frente, que creo que ese se llama pollina. Y perdonen todos los que me escuchan de diferentes naciones, espero no haber dicho algo incómodo, ¿ok? Entonces, si te recortaba esa pollina, era pecado. O sea, es que, entonces como que no se ponen de acuerdo qué es esto. Sin embargo, mira una de las funciones de la ley, una de las funciones de la Torah. Es maravilloso.
Es liberarte a ti de ese suspenso y esa intriga. Y ese tormento de, habré pecado. Habré pecado. ¿Pequé? No pequé. ¿Es malo o no? No. Ahí está la ley de Dios. Lo que Él espera que tú hagas. Así que, si tú no haces eso, pues entonces estoy trayendo esto en resumidas cuentas. O sea, algo bien general. No como una enseñanza que podríamos traer del pecado en su impacto. Vamos a ver niveles, porque hay diferentes niveles o diferentes clases o formas de pecado. Pero básicamente es violar la ley de Dios. Así que si tú sabes que Dios dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tengan larga vida aquí en la tierra. Ok, es el tercer mandamiento. El quinto mandamiento. Ok, entonces, si tú vienes y dices, ok, Señor, yo sé que esa es tu palabra y yo tengo que obedecerla. Y hoy y aquí ahora te estoy diciendo que si tú no obedeces estos mandamientos, se llama delito, se llama transgresión. Transgresión, ok. No, pero mis padres no estuvieron conmigo, me abandonaron, fueron irresponsables, nunca me atendieron y todas las quejas que mucha gente puede decir de los padres. Para tener esta raíz de amargura y este enojo y esta cuestión. Pero de repente tú aprendes que es uno de los mandamientos y que si tú escoges no honrar a tu padre, tú estás violando uno de los mandamientos y eso es transgresión, eso es pecado. Así que es imposible tú no pecar, mientras decides ser vengativo y guardar raíces de amargura y estar con ese enojo y esa indiferencia con tus padres, simplemente porque tuviste una mala experiencia siendo su hijo en tu formación, eres un sobreviviente, el Señor te rescató, pero ahora mira lo profundo y mira, como dice Pablo, lo espiritual, que es la Torá. Ahora está ese mandamiento trabajando con tu corazón. Si tú me amas, sí, Señor, no importa cómo fueron tus padres, si tú me amas, sí, Señor, si yo soy tu rey, sí, Señor, si yo soy tu soberano, sí, Señor, si tú eres mi vasallo y mi siervo, sí, Señor, si tú me amas, como dices, sí, Señor, ama, honra a tu padre. No, Señor, que mira lo que ellos me hicieron. ¿Viste? Como la demanda de obediencia a la Torah te trae en un lugar en el mundo espiritual y emocional de que tienes áreas de tu vida que tienes que trabajar y bregar. Porque si no, vas a terminar no obedeciendo a tu rey. Así que esto es tan poderoso. Y mucha gente no se han dado cuenta lo versátil y lo poderoso que es la ley de Dios. En este sentido, mira este ejemplo que te estoy trayendo. Y venimos de una escuela que se nos enseñó, no se puede obedecer la ley de Dios. De hecho, todos pecamos precisamente por eso, porque es imposible obedecer la ley de Dios. Y es como si la ley de Dios fuera esta lista de mandamientos, de cosas que Dios sabe a propósito que tú jamás puedes hacer. Y eso es un buste, son mentiras. El mismo autor de una de las cartas de Juan dice, los mandamientos no son gravosos. O sea, no son gravosos, no son difíciles. Así que te traigo esto para que tú veas todas las dimensiones que tiene la ley de Dios. Y Pablo en Romanos capítulo 7, mira lo que dice. O sea, mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? Ciertamente no. Al contrario, no hubiera conocido el pecado sino por la ley. Porque yo no habría conocido la avaricia. O sea, que avaricia es pecado si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Así que estos mandamientos son bien importantes. Los mandamientos es bien importante. Y existe un documento que voy a hablar con de él un ratito. Y este documento se encontró en el año... fue escrito en el 150 antes de Cristo. 150 antes de Cristo. Y creo que se encontró o se publicó realmente en 1903, algo así.
Este papiro de Nash es bien interesante porque habla acerca de... o sea, tiene escrito los 10 mandamientos. Entonces, mira la cosa interesante que conseguí. Este papiro Nash, pues, Nash por la persona que lo encontró, consta de 4 pedazos. Realmente a veces aparecen rollos, a veces lo que aparece es un pedazo. Y de 4 fragmentos con 24 líneas de texto hebreo. Entonces mide 7.5 centímetros de ancho y 12.5 centímetros de alto. Actualmente se conserva en la Universidad de Cambridge y lleva el nombre de que lo encontró, W.L. Nash, por el secretario de la Sociedad de Arqueología Bíblica, quien la compró en 1902 a un comerciante egipcio. En el 1903 fue que se publicó. O sea que se hizo público este hallazgo. Ahora, las 24 líneas están incompletas, como muchas cosas que encuentran así. A todo le falta un carácter, una letra, una palabra al principio, al final, etc. Ahora, el texto de este fragmento es impresionante. Contiene parte de los 10 mandamientos, la versión que encontramos en Éxodo 20, y algunos versículos de también los 10 mandamientos, la entrega de la Torá, que aparece también en el capítulo 5 y también capítulo 6 de Deuteronomio. De hecho, podemos encontrar en este fragmento lo que se llama el nombre del Eterno en sus 4 letras, el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, y aparece 8 veces en este texto. 8 veces en ese texto. Ahora, vamos a dar a Nash hallazgo un momento aquí. Vamos a dejarlo, no lo pongamos muy lejos, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a hablar de otro documento encontrado. Los rollos del Mar Muerto. Estos fueron descubiertos en 1947. Incluye al menos 3 pequeños rollos que también contienen los 10 mandamientos. Pero además de los 10 mandamientos, estos rollos contienen el Shema y porciones entonces de Deuteronomio 6 y 11 y otros pasajes, ¿verdad? Random, seleccionados de Deuteronomio y Éxodo. Ahora, Esther Eshel, una arqueóloga también, que trabaja también y aporta mucho a la crítica literaria, en un estudio exhaustivo de estos fragmentos, cree que de lo que se trata eran colecciones de oraciones litúrgicas que se citaba en el Qumran, donde está incluido los 10 mandamientos y el Shema. La forma de los 10 mandamientos en este papiro Nash combina elementos que encontramos en la narrativa de Éxodo 20 y elementos que encontramos en la narrativa de Deuteronomio 5. Y aparentemente, el propósito de estar escrito, redactado de esta forma, porción de Éxodo 20 y porción de Deuteronomio 5 juntos, y como que una complementa a la otra o una está encima de la otra, como estoy poniendo aquí, que están en juxtaposición, más porciones de Shema, incluye Deuteronomio 6 de 4 a 5, hizo que Eshel y otros eruditos llegaran a la conclusión de que posiblemente este papiro era como si fuera hoy en día lo que nosotros llamamos una porción, una hoja de algún orden de oraciones, liturgia o un sidur. Y eso es lo que comenzaron como que a llegar a la conclusión. De hecho, el comentario de la liturgia en la que el Shema siguió inmediatamente a la recitación de los 10 mandamientos, cuando uno estudia cómo eran las liturgias en aquel entonces, está confirmada en el Talmud como que en la forma más básica y primitiva, si podríamos decir así, de las liturgias, era básicamente el Shema y los 10 mandamientos y algunos salmos. La Mishnah en Tamid 5.1, que establece que todas las mañanas los sacerdotes en el templo solían recitar los 10 mandamientos, Deuteronomio 6, el Shema, y Deuteronomio 11, y parte de la bendición Abodá y la bendición el Amidad y la bendición sacerdotal. Ahora, el Amidad no exactamente como lo leemos hoy en día, porque
todas estas oraciones fueron, ¿verdad?, sufriendo su proceso de complejidad y demás, pero la liturgia era bastante sencilla y la base era Shema y los 10 mandamientos. Ahora, también entonces encontramos en otra fuente, en Sifrei de Barim, Pisca 35, cita que los sabios discutieron la posibilidad de incluir aún los 10 mandamientos en los tefilín, que son estas cajitas que se ponen en la cabeza, y el cuero, ¿verdad?, que se pone, el tirante que se pone en el brazo, y donde habían fragmentos de los mandamientos entonces también, como parte de la liturgia, respondiendo a la tradición rabínica de amarrar a la frente y a el brazo y en la mano, sobre todas las cosas, porque el brazo es para que esté en la mano la palabra del Eterno, como establece una de las interpretaciones en Deuteronomio. Vamos a ver aquí en el Talmud Berajot 11b para ir confirmando lo que te estoy diciendo, porque lo que estamos viendo aquí es fuente legal y también judía de cómo eran las liturgias en aquel entonces, dando entendiendo que este documento Nash aparentemente era una evidencia de la simpleza y la estructura de las liturgias en el primer siglo. La Gemara vuelve a ocuparse de las bendiciones que acompañan el Shema. O sea, tú dices Shema y estas son las bendiciones que van a ocurrir. Y describe la práctica en el templo. Aprendimos allí en una Mishnah, en el Tratado Tamil, por la mañana sumo sacerdote adjunto designado para supervisar la actividad en el templo, dijo a los sacerdotes que eran miembros de la guardia sacerdotal, o sea, el Mishmar, de turno esa semana, recitar una sola bendición. Los miembros de la guardia sacerdotal recitaron entonces una bendición y leyeron los 10 mandamientos. Entonces el Shema, el Behayá im Shamoa y Vayome, la recitación estándar de el Shema. Así que básicamente era el Shema y los mandamientos parte de esta liturgia, que también entonces era seguida por el abodá o el servicio. Y así es que comenzamos nosotros a descubrir no solamente la conexión de la liturgia con el servicio del templo, sino cómo la liturgia sale y describe el servicio del templo. Así que los 10 mandamientos se entiende que fueron también parafraseados. Y lo sabemos por las evidencias que encontramos en algunas citas de los profetas en las escrituras, como las que tengo aquí, y luego usted lo puede ver. Ok, ahora, como te había dicho, hay una relación interesante y es importante estudiar cómo el Éxodo 19 al 24 y Deuteronomio 5, del 2 al 24, describen la entrega de la ley, la entrega de la Torá. Entonces tenemos que ponernos a pensar qué fue lo que ocurrió allí dentro de lo que es este encuentro entre Dios y Moisés. Moisés sube a la cima y el Eterno desde el cielo escucha a Moisés, habla con Moisés, se comunican, tienen esta conversación. Él le entrega los mandamientos desde el cielo. O el Eterno baja y desciende del cielo y toca el monte. Así que esto es lo que encontramos. Y por eso que le estoy diciendo que hay que estudiar estas dos narrativas. Porque están hablando del mismo evento, pero como que en diferentes perspectivas. Y esa es la forma, una de las formas pues, de entender por qué no describen ambos los mismos detalles y unos omiten lo que otros traen como relevante. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 24. Vamos a estudiar esta ceremonia, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Dijo Yahweh a Moisés: sube ante Yahweh tú y Aarón y Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Importante.
Y Moisés vino y contó al pueblo y todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahora, la Torá narra dos relatos diferentes de la entrega de la Torá. Primero, la que leemos típica y tradicionalmente en Éxodo capítulo 19, el capítulo 24. Ahora, la otra versión de cómo fue esa entrega de la Torá lo vamos a ver en pedazos por todo el libro, pero de Deuteronomio. Así que tenemos que leer cuidadosamente estos textos que pueden explicar el cómo, el porqué de este acontecimiento y la razón por la cual lo tenemos en estos dos libros con tantos detalles. En esta narrativa encontraremos donde se entregan los 10 mandamientos, donde Dios le habla por primera vez en público a todo el pueblo. Estudiamos y conocemos el concepto del libro del pacto. Y vemos cómo entonces la transacción ocurre mientras Moisés asciende a la montaña y luego baja para dejar por ya terminado la transacción inicial para conectar a Israel con el Eterno y el Eterno con Israel. Ahora, antes de continuar, tengo que hablarles a ustedes acerca de un concepto que ya yo he enseñado otras veces y que, de hecho, he explicado también su definición, y es teofanía. El término teofanía tiene una connotación trinitaria. Una connotación trinitaria, por favor, no se asuste. No se asuste. ¡Oh, Padre y Espíritu Santo! No. Una teofanía es una manifestación local, como una aparición visible de Dios o una deidad a seres humanos. Una teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia que es tangible para los sentidos humanos. Así que puede ser, número 1, una manifestación local. Número 2, una manifestación pública, grande, como ocurrió en el monte Sinaí. Pero también esta teofanía puede ser íntima o personal. Así que puede ser que haya un testimonio como un grupo pequeño de personas, un testimonio grande, que la razón por la cual los rabinos dijeron que esta manifestación de la voz de Dios como trueno en el Sinaí literalmente era para el mundo entero, porque resumía las 70 idiomas de las 70 naciones, pues se consideraba como que un evento mundial. Pero entonces está el aspecto personal, como lo que le ocurrió a Moisés con la zarza que ardía y no se consumía. En ese sentido es una connotación trinitaria o que se manifiesta y se puede estudiar en 3 aspectos de su revelación. En un sentido más restrictivo, en una aparición visible de Dios en el periodo del Antiguo Testamento, con frecuencia, pero no siempre, es como una forma humana, pero es Dios. Se llama teofanía, del griego teos, Dios, y faino, aparecer o manifestación. Y son las apariciones de Dios o de seres angelicales que se nos narran con frecuencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, algunas fuentes judías post-bíblicas
alguna fuente judía post bíblica, transmitieron la idea de Moisés ascendiendo al cielo. Exacto, y no me mire así. Al cielo. Y ahí entre ángeles. O sea que los ángeles están ahí, delante del cielo, en el cielo con Dios. Y de repente, Moisés apareció e interrumpió la reunión. Adiós, ¿de dónde salió este? Bueno, de allá abajo. Entonces, eso aparece en la tradición judía. Ahora, en este rol, Moisés, como mensajero principal o mediador, vemos que hay como un paralelismo con narrativas o las historias del libro apócrifo de Enoch hasta literatura de Antiguo Medio Oriente, Mesopotamia, como en Meduranki, Adapa y Etana, que pertenecen a la tradición mesopotámica, quienes ascendieron al cielo y aprendieron secretos cósmicos que luego trajeron a la tierra y los revelaron a la humanidad. Así que en el Talmud, Sukkah 5a, leemos que Moisés nunca ascendió al cielo. Así que vamos a ver algunas tradiciones que dicen que él ascendió al cielo y ahí recibió la Torah. Hay otras partes, y lo vamos a ver en el Talmud, de que no fue así. Leemos en Talmud, Sukkah 5a, que Moisés nunca ascendió al cielo. Y hay muchos Agadot que describen en detalle cómo Moisés hizo su ascensión y recibió la Torah allí. Así que él lo que hizo fue que ascendió al monte, pero no ascendió al cielo. Así que Moisés subió en una nube que lo envolvió por completo. Y como no podía penetrar la nube, entonces, según la narrativa tradicional, entonces el Eterno lo agarró y lo metió en la nube. Veamos dónde que dice eso. Porque me gusta a veces compartir esto, porque una cosa es yo contarte qué es lo que hice, o la Mishnah, o el Talmud, y otra cosa es tú leerlo. ¿Ok? Casi te conviertes en un testigo presencial. Tú mismo lo estás leyendo. Ok. Y se enseña en una baraita que el rabino Yosei dice: la presencia divina en realidad nunca descendió abajo. Y Moisés y Elías nunca ascendieron realmente al cielo, en lo alto, como se afirma: los cielos son los cielos del Señor y la tierra dio a los hijos de los hombres. Salmo 115, 16. Lo que indica que se trata de dos dominios distintos. Aparentemente, desde 10 palmos hacia arriba se considera un dominio separado. En consecuencia, cualquier suca que no tenga al menos 10 palmos de alto no se considera un dominio independiente, no es apto. La Gemara entonces pregunta: ¿y la presencia divina? Nunca descendió por debajo de los 10 palmos. Pero no está escrito: y Dios descendió al monte Sinaí. ¿Ve? Ellos están estableciendo una medida, y que fuera esa medida, entonces se puede decir que ascendió al cielo, pero no dentro de esa medida. Eso es lo que está estableciendo. Ahora, la Gemara, bien importante, la Gemara responde: aunque Dios descendió abajo, siempre permaneció, 10 palmos sobre el suelo, o sea que no tocó. Entonces, lo que ellos están estableciendo es que al estar en cierta medida fuera del cielo, pero no tocando la tierra, y entendiendo que entonces hay dos dominios, que es el cielo y la tierra, pues entonces, aunque esté cerquita, se dice que está en el cielo todavía, que no está en la tierra. Eso es lo que ellos están diciendo. Esto es bien importante, porque, aunque lo vamos a leer ahorita, los montes eran literalmente una topografía a escala que presenta el abismo entre el cielo y la tierra. Así que la cima
del monte como el cielo y la parte de abajo es la tierra. ¿Ves? Así que tratando de entrar, ¿verdad?, en la mentalidad de estos rabinos, y nos confirma aún el pensamiento del antiguo Medio Oriente, sumamente interesante. ¿Ok? Así que básicamente eso es lo que está diciendo y habla acerca del ejemplo de Moisés y Elías, etcétera. Usted, ¿verdad?, especialmente los que están en mi página en la sección avanzada, pueden bajar toda esta información y para que lo tengan en su computadora. Pero quiero leer esta página, ¿ok? En cualquier caso, se agarra a la cara del trono, está escrito, lo que indica que Moisés se agarró del trono de la gloria. La Gemara rechaza esto. El trono se extendió para él hasta 10 palmos y Moisés lo agarró. Esto es importante. Digo, esto no es importante. Esto es sumamente importante y te voy a explicar por qué. Porque lo que estamos viendo, y es aquí. Acuérdate que si el Eterno está dentro del perímetro que establece que él todavía está en el dominio del cielo, aunque esté cerca de la tierra, el que está mirando, mira, ya está en la tierra. No. El hecho de que él esté en ese perímetro que se considera todavía el cielo, él está en el cielo. ¿Ves? Entonces, pero aquí es donde, jugando con estas medidas que establecen dónde empieza y termina un dominio, es que se viene a la conclusión de que Moisés como que fue raptado al cielo. Vamos a leerlo bien, vamos a mirar esto bien. En cualquier caso, se agarra de la cara del trono, o sea que Moisés agarró del trono. Entonces la Gemara rechaza esto y dice, no, tenemos que entender lo que está ocurriendo. El trono se extendió para él hasta 10 palmos. Y Moisés lo agarró, sin embargo, permaneció por debajo de los 10 palmos. Entonces, y dado que la presencia divina le habla a Moisés desde arriba, el arca cubre 10 palmos sobre el suelo. Claramente una altura de 10 palmos es un dominio distinto. Así que lo que está estableciendo aquí, literalmente, hermano, y vamos a verlo aquí, vamos a meter en esta conversación, vamos a leerlo y entonces te lo voy a explicar porque quiero que ustedes lo vean. Y se enseñó entonces una paradita de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, de que el secuestro se deriva del Sinaí. Moisés ascendió en la nube y fue cubierto por la nube y fue santificado en la nube para recibir la Torah para los judíos, pueblo en santidad como está dicho, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió 6 días y el séptimo día llamó a Dios en medio de la nube. Éxodo 24:16. Este fue un incidente que ocurrió después de la revelación de los 10 mandamientos al pueblo judío, y estos 6 días fueron el comienzo de los 40 días que Moisés estuvo en la montaña. Esta es la dedicación del rabino Yosei Hagelili. La opinión del rabino Yosei Hagelili corresponde a la de la que leímos ahorita, Reish Lakish. Moisés se retiró durante 6 días antes de recibir permiso para entrar en la presencia de Dios. Así que lo que sí están diciendo es que aunque Moisés estaba todavía en la tierra, en la nube, él no estaba en el cielo, que lo que hizo fue que el cielo se extendió a él, y como él fue cubierto en la nube, lo que ellos interpretan que el estar escondido y no verlo, quiere decir que el cielo se lo llevó. Así que está esta discusión de no se lo llevó nada, míralo ahí en el suelo. Y lo otro sí, porque no lo vemos. Así que vemos que no fue que Dios descendió, sino que Dios se lo llevó. Ahí se los dejo. Acuérdense siempre, de mi parte, yo no estaba allí. Pero ¿por qué te estoy trayendo todo este dilema? Entonces, para que usted vea, hermano, que de repente algunos comienzan a interpretar hasta llegar a la conclusión, fue secuestrado, como dice aquí, llevado al cielo.
Y otros dicen, no fue llevado al cielo, es que simplemente dejamos de verlo, él estaba en la tierra. Así que, ¿sabe qué? Ahí se los dejo para que usted entonces pueda juzgar, pero también participe de toda esta discusión. Ahora, aparentemente cuando él fue secuestrado, o sea, escondido en la nube, hay como esta conversación. Los ángeles dicen, ¿y este? ¿Quién es este? A Dios mira a Moisés. Están en el momento de la entrega de la Torah y está en la discusión los ángeles diciendo, pero ¿para qué el Eterno le va a dar la Torah a los hombres que nos lo dé a nosotros, los ángeles? Vamos a leer. Cuando llegó al cielo, o sea, este secuestro aparente de Moisés, los ángeles le preguntaron a Dios, ¿qué desea de nosotros este hombre nacido de mujer? Dios respondió que Moisés había venido a recibir la Torah, por lo que los ángeles afirmaron que Dios debería darle la Torah a ellos y no a los hombres. Entonces Dios le dijo a Moisés que le respondiera. Moisés temía que los ángeles le quemaran con el aliento en su boca. Pero Dios le dijo que se apoderara del trono de gloria. O sea, agárrate del trono. Confía en mi juicio. Agárrate del trono. Entonces Moisés demostró a los ángeles que la Torah no era adecuada para ellos, ya que no tenían pasiones para someterse a ella. Así que el agarrarse al trono era demostrar que él estaba apasionado, que él quería esto. Entonces los ángeles se hicieron muy amigos de Moisés, cada uno de ellos dándole algo. El ángel de la muerte le confió que el incienso evitaría la plaga y así siguen hablando acerca de cosas que los ángeles le dieron. Así que esto es una conversación y una dinámica que está ocurriendo entre los ángeles y Moisés, que ha invadido esta dimensión o dominio del cielo porque fue secuestrado, porque lo dejaron de ver en la nube. Y así sucesivamente. Dice, posteriormente Moisés hizo que Aarón entonces empleara este preventivo. Moisés, siguiendo la costumbre de los ángeles, no comió nada durante su permanencia de 40 días, porque los ángeles no comen, pues él no come, porque él estaba en el lugar donde estaban los ángeles, alimentándose solamente de la luz de la Shekinah. Por eso fue que cuando lo vieron estaba lleno de lo que él había comido, la luz, ¿ok? Todo esto, hermano, aparece en la Mishnah, aparece también en los midrash de Rabá del Éxodo. Vamos a verlo aquí. Déjame ver dónde estamos. Ok, perfecto. Entonces, la Gemara cita interpretaciones homiléticas adicionales sobre el tema de la revelación del Sinaí. O sea, él sigue hablando explicando. Mira todo esto que está ocurriendo. Básicamente, como te dije, entre el relato de Éxodo que aparece en el capítulo 19 hasta el capítulo 24. ¿Ok? Entonces dice, y Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios y se pararon en la parte más baja del monte. El rabino Abdimir Bar Haza dijo, el pueblo judío en realidad estaba debajo del monte. El versículo enseña que el santo, bendito sea, volcó la montaña sobre los judíos como una tina y les dijo, si aceptan la Torah, excelente, y si no, allí será su entierro. ¿Estás viendo lo que está diciendo? Mira, que vamos a suponer que esta es la Torah. Vamos a suponer que esta es la Torah. ¿Verdad? Esta es la Torah. Digo, este es el monte Sinaí, así que los hijos de Israel estaban acá abajo. Y lo que está diciendo es que de alguna forma, entonces, los ángeles, Dios levantó el monte flotó y estaba encima de ellos, o estaba como que hacía punto de caer encima de ellos. Y le dijo, acepta la Torah, porque si no, lo va a aplastar. Entonces, es la discusión que está ocurriendo aquí, bien interesante. Y entonces, vienen estas opiniones de que, pues si esto fue así, pues entonces no es vinculante la Torah, porque era como Dios obligándolos a que lo recibiera, su muerte los amenazó. Entonces no es que su corazón no estaba en la decisión, sino que le estaba diciendo
y quieren aceptar la Torá o los aplasto con la montaña. Entonces, oye, no fue así. No fue así. Sin embargo, traer esta forma de ver lo que está ocurriendo en el Monte Sinaí tiene la intención también de establecer un punto. Y el punto es, ¿por qué tú decides obedecer a Dios? ¿Por miedo, amenaza o por amor? Así que eso es algo pues interesante que nosotros tenemos que considerar. Ahora, ya para el siglo XII en adelante, estamos viendo un auge y una formación muy estructurada de lo que se llama el misticismo judío o la cábala. Aunque algunos cabalistas pues, establecen de que la cábala viene desde antes de la fundación del mundo. Pero básicamente dentro de lo que es el desarrollo histórico de la literatura judía, incluyendo su misticismo, es como le estoy diciendo. Ahora, la interpretación de estos cabalistas, estos místicos, es que mientras Moisés subía, entonces el monte, es lo que estaba, era subiendo niveles espirituales. Y esta es otra perspectiva, entonces, que se considera que el ascenso de Moisés tiene paralelo con ascensos al cielo de los escritos místicos de la Cábala. Ahora bien, en ninguna parte del texto dice, ni siquiera insinúa que Moisés realmente dejó la superficie de la tierra y ascendió a algún reino celestial, etcétera, etcétera. Ahora, en el libro de Lawrence Kushner, The Way into Jewish Mystical Tradition, aquí lo explica de que fue algo parecido a la ascensión de Elías y compara entonces las emanaciones del Eterno a través del concepto de los sefirot, de los 10 sefirot, y con la ascensión de Moisés. Ahora se mistifica la ascensión de Moisés, como que la ascensión de Moisés era y esa es parte de la enseñanza fundamental de la cabra, que aunque estás haciendo algo natural, hay un proceso espiritual detrás que trasciende a lo que físicamente está ocurriendo. Y así que siempre van a haber entonces todas estas interpretaciones. La introducción de angelología, que sabemos que llega al pueblo judío durante el exilio babilónico, del zoroastrismo, de los persas, etcétera, son parte de las, y vamos a ponerlo así, de la riqueza y diversificación literaria que encontramos en el material místico de la Cábala. Y todo es fomentando y estableciendo que por encima del sistema religioso que se estableció, especialmente donde en la historia de la fe hebrea que encontramos especialmente en Deuteronomio, que es la centralización del culto, donde todo el culto se centraba en Jerusalén, más allá de simplemente hacer cosas físicas, había una implicación y una demanda a la conciencia espiritual dentro de lo que es la solicitud de obediencia a estos mandamientos, que cada uno de los mandamientos son una puerta a jornadas espirituales que traen esta santificación. Y en gran parte es así, pero otro día traeremos ese contraste. Por el otro lado, conseguí un libro que no habla de literalmente del relato de la nube en el monte Sinaí, en el contexto antiguo Medio Oriente, sino que también sigue esta línea mística y de hecho narra como el Salmo 91 como literatura mística protegió
a Moisés cuando él subió al monte Sinaí, así como la nube lo protegió, dando por hecho de que el que se acerca y mira a Dios cara a cara muere. Y entonces establece entonces la Cábala que la Shekinah era esa nube de sustancia desconocido, misterioso, que estaba protegiendo a Moisés de morir porque él estaba tan cerca de el Eterno. Así que habla acerca de los poderes místicos de el Salmo 91 como literatura espiritual mística que estaba protegiendo a Moisés. Y pues básicamente te estoy trayendo todo esto, hermano, para que usted vea, hermano, para que usted vea que de la ascensión de Moisés, es impresionante tantas cosas que se dice y que se ha dicho. Entonces uno se pregunta, pero ¿cuál es la verdad o cuál es la perspectiva correcta? Tú sabes, Moisés entró al cielo, el Señor, el Eterno dejó el cielo y tocó el Sinaí. O todo este relato es solamente una presentación, una narrativa, con la intención de explicar lo que realmente estaba ocurriendo, un fenómeno trascendental de Moisés en el mundo espiritual, sufrir esta elevación de conciencia, etcétera. ¿De qué se trata? O sea, y mira, hermano, a veces decimos que en el cristianismo hay, ¿cómo te digo? Hay, ¿qué se llama? 50 y pico, 40 y pico de mil denominaciones. Pero también, nosotros aquí en la raíz hebrea, los que estudiamos la Torá, también hay un montón de perspectivas. Hay tantas que se pueden convertir hasta en denominaciones. Pienso yo acá. Ok, así que cuando hablamos acerca de que Moisés estaba envuelto con los ángeles allá arriba en el cielo, y como los ángeles no comían, él no comió, pues posiblemente todas estas conclusiones, ¿verdad? Porque nadie estaba allí sino Moisés, posiblemente sea una pobre inferencia de lo que dice Deuteronomio 9:9, que dice: cuando subí al monte para tomar las tablas de piedra, estuve sentado en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Así que está claro que Moisés estaba en la cima del monte y no estaba en el cielo. Y simplemente cuando dice sin comer pan y sin tomar agua, pues estaba en ayuno. Simplemente lo que quería era satisfacer la pasión y la entrega y el momento que él estaba viviendo, cosa que acabamos de leer en el Talmud, que fue lo que convenció a los ángeles de que realmente él era digno por la pasión, por agarrarse del altar, etc. Vamos a leer un momento Éxodo 19. Yo me río, hermano, porque tú veas, hermano, hay tanta interpretación de simplemente el hecho de que Moisés está allá arriba, a que usted no se imaginaba que todo el mundo tenía una opinión. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo que para afuera a su encuentro con Dios. Lo sacó a encontrarse con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte y el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Importante. Era tanto el humo que salía de donde? Del monte. Visualiza, el humo está saliendo del monte, que parecía un horno. Todo el monte sacudía violentamente, o sea, como un terremoto. Y el sonido de la trompeta, como un shofar, era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondía en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Desde allí, estoy leyendo, hermano, lo que literalmente está diciendo aquí, ¿ok? Y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre,
Perdone. Así que nos preguntamos, si Moisés estaba en la tierra, entonces, y el Señor le dice, sube a mí. Entonces Moisés subió a la cumbre. Entonces nos preguntamos, o sea, estamos tratando de visualizar dónde está Dios en este momento. Él está hablando se oye a través del trueno, está en la cumbre. Ok, si Moisés estaba en la tierra, que es lo que, ¿verdad?, creemos, aunque están estas interpretaciones de que al esconderse en la nube fue que entonces la gloria de Dios desde la dimensión del cielo, que no estaba en la tierra, entonces lo secuestra temporariamente. Pero si Moisés estaba en la tierra, entonces, ¿dónde estaba Dios? Que en Éxodo 19:11, esto es importante, hermano. En Éxodo 19:11, Dios le dice a Moisés que el pueblo debe pararse frente a la manifestación del discipulado. A la manifestación, perdón, de la teofanía. Y del discipulado, que tengo tanto discipulado en mi cabeza. Acuérdate, la teofanía, todo esto trueno y toda esta voz tronante de Dios. Y el humo que salía del monte. Fíjate que estoy repitiendo mucho eso, ¿verdad? Como que es importante. Y entonces, está el llamado de Moisés a que se preparen para un encuentro. ¿Okay? Porque al tercer día, el Señor iba a descender a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Y es aquí otra vez entonces que le digo que entre los rabinos, ok, vino sobre el monte, pero estaba en el cielo y no tocó el monte porque estaba a 10 palmas. Todas estas cosas lo tengo que volver a repetir para que usted vea de dónde sale y tienen en cierta forma a veces una lógica, ¿ok? Dentro de lo que es interpretar lo que está ocurriendo en esta experiencia de la teofanía del Eterno sobre el Sinaí. Se prepararán para el tercer día, cita Moisés, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, esta idea de prepárense que el Señor va a descender, prepárense que el Señor va a descender, se repite al menos 3 veces en la descripción del texto de Éxodo que ya pues, acabamos de leer. Ahora, si el Señor va a descender sobre el monte y el pueblo entonces se va a preparar, pues entonces como que seguimos leyendo y encontramos una contradicción, porque en Éxodo 20:19 dice, habéis visto que desde los cielos os ha hablado. Ahora, no es lo mismo, habéis visto que desde los cielos, que decir que se preparen para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahora, claro, pues si supiéramos leer hebreo, penetraríamos la barrera de la lingüística y podremos ver algo mejor, pero este no es el caso ahora mismo de nuestro método de estudio. Sin embargo, este versículo es excepcional, porque en el resto de la versión del Éxodo y de la teofanía, Dios desciende y habla desde lo alto de la montaña y no desde el cielo. Así que, ¿en qué quedamos? Tocó la montaña, se quedó desde el cielo. Se describe que él va a tocar la montaña, que él va a descender a la montaña, así que tienen que prepararse. Pero entonces el verso 20 dice que él está hablando desde el cielo. Este versículo puede ser un poco exagerado, de que Dios vino y déjame leerlo, que él está hablando desde los cielos, ¿okay? Desde los cielos. Este versículo puede ser un poco exagerado, pero es más probable que lo haya agregado algún editor posterior para que el relato del Éxodo concuerde con la descripción que estamos encontrando en Deuteronomio, que
retrata el evento de una manera diferente. Es como tratar de hacer que cuadrara con la perspectiva de Deuteronomio. ¿Ok? Así que en Éxodo estamos hablando de que pisó el monte, pero en Deuteronomio es desde el cielo. Ok. Deuteronomio no hace mención de un descenso divino. Si Dios no ha bajado a la montaña, pues debe estar en el cielo. Deuteronomio 4:36 dice esto explícitamente. Desde los cielos os hizo oír su voz para castigaros, enseñaros, y en la tierra se mostró su gran fuego y oíste su voz en el fuego. Así ya estamos estableciendo una diferencia. Éxodo habla del Dios que tocó el monte tembló, el fuego y los truenos. Pero Deuteronomio dice que él estaba sobre el monte y hablando desde el cielo. Miren qué interesante. Y posiblemente no nos habíamos dado cuenta porque estábamos enfocados simplemente en lo que es la matanza Torá o la entrega de la Torá. Sin embargo, nos preguntamos entonces, ¿hay una contradicción? ¿Hay un error bíblico? ¿O son perspectivas diferentes? ¿O se está presentando estas dos perspectivas diferentes? Porque más grande es el mensaje que vamos a aprender, que tiene que ver con nuestro encuentro con Dios. Seguimos. Ok. Como en el Éxodo la montaña está ardiendo, pero no hay indicio de que haya sido encendido por el descenso divino del cielo. Más bien el fuego asciende de la tierra como la voz emana del cielo. Deuteronomio 4:11 nos dice, te acercaste y te paraste debajo, o sea, al pie de la montaña. Y la montaña ardía en fuego hasta el corazón de los cielos, oscuridad, nube y oscuridad total. La expresión el corazón del cielo, Lev ha-shamayim, aparece solamente aquí. En todo caso, entonces el fuego de Deuteronomio sube desde lo alto de la montaña hasta las alturas más altas donde está Dios y desde donde Dios está hablando. Así que no es que cuando Dios descendió y tocó, salió fuego y trueno. No, es como si la tierra estuviera reaccionando al poder de Dios que está tan cerca, aunque Dios no ha tocado el monte. En Deuteronomio 5, entonces, un versículo de Deuteronomio podría entenderse como una indicación de que Dios desciende a la montaña. Vamos a ver cuál es. Deuteronomio 5:28. Dios le dice a Moisés, tú quédate aquí conmigo y te hablaré todos los mandamientos, leyes y estatutos y que las enseñarás. Esto podría sugerir que Dios y Moisés en realidad estaban juntos. Sin embargo, este énfasis en la proximidad, la cercanía de Moisés con Dios, se menciona simplemente como un contraste con la distancia entre Dios y el pueblo, como quien dice, comparando cuán cercano está el pueblo de Dios. ¡Wow! Donde está Moisés con Dios, es como si estuvieran juntos en el mismo sitio. Éxodo y Deuteronomio parecen ver la acción desde diferentes direcciones y perspectivas. En Éxodo, Dios desciende trayendo consigo una capa de nubes que protege la montaña desde arriba. En Deuteronomio, Dios permanece en el cielo, pero saca fuego de la montaña para cubrirse desde abajo. ¿Lo están viendo? Ok. Otro indicio menos directo confirman que en Éxodo Dios realmente desciende a la montaña, mientras que en Deuteronomio permanece en el cielo. Esa es la perspectiva, esa es la distinción básica de ambos relatos, ¿ok? Solo en Éxodo Dios exige que los hombres que se purifiquen y se abstengan de tener contacto con mujeres durante 3 días. Esto es necesario porque la presencia física, inmediata, tangible, real de Dios en el monte Sinaí exige que la gente sea ritualmente pura. Deuteronomio
viendo los eventos retrospectiva, porque entonces Deuteronomio mira para atrás al Éxodo, no lo menciona. Y eso es interesante, y eso me pone a mí a pensar. Solo en Éxodo vemos como una verja o perímetro de separación de la montaña para que la gente no avanzara para ver a Dios o tocar la montaña poniendo así en peligro su vida. Y si usted mira bien esta imagen, hermano, y cuidado que a veces yo busco imágenes para tratar de que puedan visualizar cosas que dicen en el texto. Mira, hay una verja. Por favor, mire bien. Al pie de la montaña hay una verja. ¿Ok? Y esa verja representa entonces esa separación que leemos en las advertencias de no tocar el monte. Además, solo Éxodo menciona el toque cada vez más fuerte del cuerno de carnero, que tiene por objetivo que advertir al pueblo que no se acerque, En contraste, Deuteronomio 5 describe a la gente como demasiado temerosa para acercarse a la montaña, lo que sugiere que podrían haber ascendido a la montaña si hubieran querido, pero no lo hicieron porque tenían miedo. Y el cuerno no se escucha en lo absoluto. En este caso no está. En Deuteronomio no es necesario advertir al pueblo que no se apresure, que no se manden a subir a la montaña, porque Dios no toca físicamente el lugar de revelación. Así que Deuteronomio ve a Dios como trascendente y abstracto. Así Dios permanece en el cielo. Éxodo presenta una visión íntima e inmediata de Dios, quien tiene una presencia física en la tierra, y que todo lo que está ocurriendo en el monte es la evidencia de que Yahweh descendió al monte. De hecho, en Éxodo, el monte Sinaí es una especie de recinto del templo en el que Dios está físicamente presente. El templo se concibió originalmente en todo el antiguo Medio Oriente como literalmente la casa de Dios, el lugar de la habitación. Pero antes de la casa de Dios, o el lugar de su habitación, se entendía que ese monte, el monte que se consideraba la casa de Dios, el monte que se consideraba un templo, primero se consideraba una montaña cósmica o una montaña sagrada. Y aquí es donde tengo que parar un momento. Jóvenes, tenemos que reconocer que hay como un movimiento en la comprensión de la audiencia frente a lo que está ocurriendo. Así que cuando ellos vieron, sea por relato de Éxodo o de Deuteronomio, están viendo una manifestación. Entonces, sea que Dios tocó el monte o Dios habló desde el cielo, con esta manifestación, en forma general, la mente del antiguo Medio Oriente, de toda esta gente, van a un lugar en su mente de conclusión que dice: esta montaña es una montaña cósmica. Luego entonces es que se evoluciona el concepto, y esta montaña cósmica es sagrada. Ahora, ¿qué es lo que define una montaña cósmica? Y creo que define una montaña sagrada. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el cierre, ahora en los minutos que me quedan, de esta enseñanza. Hermanos, si se están enzorrando, si están aburridos o lo que sea, pues supérenlo. No, esa es broma. Seguimos. Vamos a seguir. A ver, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender para meternos en la cabeza de esta gente del antiguo Medio Oriente? Ahora, se pensaba, escucha esto bien, que la deidad representada por una estatua, tú ves un templo y una estatua ahí, que la deidad que representaba la estatua realmente estaba allí, en el templo. El culto se practicaba allí y cubría las necesidades diarias de esa deidad. Por ejemplo, en el templo de Salomón, pues tenemos lo que es el mueble del arca, que la semana que viene vamos a estar hablando acerca de él. Los adoradores visitaban el templo
Y por ese mueble o por ese estatua ellos sabían que la presencia de Dios estaba allí. Los israelitas comunes tenían que quedarse en los patios, siempre había un parte del pueblo que servía como mediación, así como Moisés lo está haciendo. Ahora, los relatos de la teofanía, de esta manifestación visible de la presencia de Dios en Éxodo, en Deuteronomio, que ya hemos visto las dos diferencias básicas, también sugieren una forma de creer en Dios, una forma de ver a Dios, una teología donde una absorbe la otra o una está escondido en la otra. Así que estamos viendo de que se puede desarrollar una teología en cuanto a el Dios que santifica un monte y el Dios que se acerca al pueblo en base a la interpretación de lo que ocurre en Éxodo y en base a la interpretación de lo que ocurre en Deuteronomio. No vamos a entrar en ese detalle, pero esto es para que tú veas el impacto de interpretar o de visualizar estas dos diferencias. Éxodo retrata el monte Sinaí como si fuera el recinto de un templo donde Dios y el hombre entran en contacto inmediato e íntimo. Deuteronomio, de acuerdo con su propia concepción innovadora del templo y la deidad trascendente, acuérdate que queda Dios flotando en el aire, entonces el concepto de Dios es más subjetivo y abstracto. Confina a Dios al cielo más alto, incluso cuando se está revelando al pueblo desde Horeb. Así que Éxodo representa el descenso de Dios a la montaña en formas que lo hace parecerse una deidad cananea, y eso es un contexto muy justificado, que es lo que se llama el que cabalga en las nubes, o el Baal, dios de la tormenta, que estudiamos en Parashá pasada. Deuteronomio, entonces, de acuerdo con su programa de purgar, purificar, alejarse del contexto cananeo, elimina el hecho de que la deidad está tocando la montaña y mejor lo deja simplemente flotando en el aire envuelto en fuego. Así que, ahora podemos entender que aunque sabemos que entonces la Torá fue escrita por Moisés, en el proceso de preservarla históricamente, no podemos negar que cuando se copiaba y se editaba, existe la posibilidad de que a lo mejor arreglaban algunas frases para poder llevar un mensaje. Y esto es lo fascinante de esta enseñanza. Y por eso es que es muy importante estudiar el Antiguo Medio Oriente. Y estudiar dentro de lo que es la historia de la documentación, la preservación del texto, hablando de la Torá, el Tanaj, etc. Si tú enseñas entonces que el Eterno tocó el monte para habitar en ella, tú entonces estás presentando el comportamiento del Dios de Israel, igual que el Dios Baal, el Dios de la tormenta de los cananeos, porque como vamos a ver ahorita, eso fue lo que el Dios de los cananeos hizo y lo que se esperaba que hiciera, tocar como si fuera bajando por una escalera. Sin embargo, esa perspectiva lo sacan para purgar, purificar y desconectar la narrativa de Éxodo de todo contexto cananeo para dejarlo solamente como el Dios trascendental, abstracto, grande, poderoso, encima de la nube que no lo toca. Aunque tampoco le dice al hombre que no se acerca, aunque hace referencia que se le dijo eso en el relato del Éxodo. Interesante, ¿verdad que sí? Ahora, en ambos relatos, las condiciones que prevalecen, cuando vemos la ceremonia del pacto en Éxodo capítulo 24, se vuelven paradigmáticas de la relación subsiguiente entre el Eterno y su pueblo.
sea, los principios básicos de la creencia y la práctica de los israelitas son representados por Dios mismo para el pueblo a través del convenio, a través de las condiciones del convenio. Así que cuando establecemos el Dios que toca el monte versus el Dios que no toca el monte, pero como quiera es el Dios que entrega las condiciones del convenio, que establece entonces sistemas de creencia, los paradigmas, las formas correctas de pensar, de creer, de acercarse a Dios, todo lo demás. Porque eso es lo que está ocurriendo en Éxodo capítulo 24, estableciendo como quien dice las reglas de esta relación. Al final, y cuando hacemos el contraste, esta es la gran conclusión que quiero presentarlo para que usted no de repente no se divida. Pues yo soy de los que promuevo el Dios del Éxodo. Pues yo soy de los que promuevo el Dios de Deuteronomio. Miren esto. Estas descripciones de Éxodo, de Deuteronomio, ubican claramente el encuentro de Dios con Moisés con Dios, en la cima de la montaña. Eso es lo más literal que podemos pensar. Ok. Ahora, no solo hubo un movimiento, y escuche esto bien, voy a hablar y utilizar palabras del libro académico de Michael Morales. El movimiento dramático de Moisés. O sea que lo que Moisés hizo de acercarse es relevante. Rompe paradigma. Cautiva la atención de los que están alrededor. Porque de repente hay una reacción colectiva. ¿Para dónde tú vas? Igual Dios. Imagínate los ángeles. ¿Para dónde tú vas? Se están acercando. Así que, sea que Dios haya tocado la montaña o no, en mi opinión, no lo tocó. Porque si Dios toca esa montaña se pulveriza. O sea, Dios abandonar su trono es igual a abandonar su autoridad, abandonar todo lo que hace que Él sea Dios y tenga toda autoridad sobre la creación. Ese es lo que tenemos que entrar en el concepto de la presencia de Dios como representante del mismo Dios que está en el cielo. Así que lo que tenemos que enfocarnos en lo más importante es el Dios del cielo está por allá lejos. El hombre en la tierra está por acá lejos. Pueden encontrarse. Y que el hecho de que Dios está en el cielo y el hombre en la tierra no impide que exista un encuentro. Así que no solo Moisés subió, sino que Dios bajó. Los dos tuvieron movimientos dramáticos el uno con el otro. Y simplemente que el monte Sinaí es un lugar del encuentro. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a entrar un poquito más profundo, ¿verdad? Algunos detalles que quiero compartir con ustedes acerca de lo que es la montaña cósmica. En la cosmovisión del Antiguo Medio Oriente, las montañas modelan o representan el mundo del cielo y la tierra. O sea, son como estructuras y edificios naturales que representan tanto el cielo como la tierra. Así que las montañas, entonces, eran consideradas por eso cósmicas y se convirtieron en símbolos de la presencia divina en el mundo creado. Por ejemplo, en Ugari, el ciclo de Baal, su entrada al mundo creado, a menudo se asocia con una montaña santa de residencia donde el dios Baal, el dios que cabalga las nubes, el dios de la tormenta, invade la tierra tomando residencia en el monte Safón. Salmo 99:9 dice: exaltad a Yahweh nuestro Elohim y postraos ante su santo nombre, porque Yahweh nuestro Dios es
santo. Así que la residencia divina en una montaña sagrada es una descripción del templo que sirve para salvar. La montaña está en una función salvífica de reconciliar, de cortar la distancia entre el cielo y la tierra, porque ella misma representa la cima, el cielo, y la parte de abajo, la tierra. Así que las montañas cósmicas también revelan esta relación esencial del Eterno, de Yahweh, con su pueblo. Así el papel de la montaña divina como puente entre los mundos del cielo y la tierra es esencial para su significado simbólico. Es importante tú y yo entenderlo, porque así es en la mentalidad del antiguo Medio Oriente. Así que la montaña cósmica sirve más para subrayar la distancia entre Dios y los humanos y el peligro de acercar los mundos sagrados y profanos, ya que Yahweh no toma residencia en la tierra. Así que es como quien dice, la montaña es el lugar donde más cerca Dios puede acercarse a este mundo común. Cuando leemos Éxodo 24, el relato de los líderes, de los ancianos, viendo al Dios de Israel en la cima de la montaña, en Éxodo capítulo 24, incluye una descripción de un santuario. Los ancianos están ubicados bajo la piedra de zafiro azul. Una característica común en los templos del antiguo Medio Oriente, ese azul, como la entrada de la puerta de Ishtar en Mesopotamia. Interesante, ¿verdad que sí? Ahora, el templo de Baal, por ejemplo, también se describe en términos de esta piedra de este color y que el pavimento tenía el mismo. Entonces, después que los líderes ven a Dios, realizan entonces este culto de comer y beber que representa convenio. Estos detalles que sugieren eso, capítulo 24, puede clasificarse como una descripción de un templo, un santuario, además de su clasificación anterior, que es una teofanía. Así que había un templo, pero también estaba la presencia de Dios. Así que templo y montaña cósmica. Aunque muchos no estudian en contexto la mitología antigua de Medio Oriente, precisamente este es el que contiene el significado teológico del templo. Sus raíces están en asociación con la mitología de la montaña cósmica, te guste o no, gracias. La montaña, como una gran, gigantesca roca imponente y dura, fue considerada como un elemento primigenio, o sea, lo primero que fue creado y permanente en el mundo. Según la cosmología antigua, de las aguas del caos surgió la colina, lo que se llama primigenia, de la que brotó toda la vida. Así que por eso se consideraban estas montañas cósmicas como el centro del universo, el ombligo de la tierra, el punto focal desde el principio. Eliade, que yo lo leo bastante de antropología, establece estas dos conclusiones: que primero la montaña era como el centro del universo, era el ombligo de la tierra y también era el centro del universo. La montaña entonces cósmica lo que representa era la fuente del beneficio de ambos mundos, el cielo y la tierra, porque los une. Así que mientras que la teofanía está ocurriendo en el monte cósmico del Sinaí, en la mente de esta audiencia hebrea, del antiguo Medio Oriente, en la mente de estos hebreos, y al recibir las instrucciones de la Torá, en el capítulo 19, 24, les sugiere a ellos que esto es más que una montaña cósmica, una montaña sagrada. Pero aquí lo más importante es que el estatus de esta santidad era temporera. Mientras estaba la presencia, era sagrada. Y mientras no estaba la presencia, no era sagrada, era simplemente una montaña cósmica. Y como te digo a ti, la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. Gracias por estar conmigo. Nos vemos la semana que viene. Shalom.